Y bien, el día de hoy vamos a ver, como les había dicho la semana pasada, el sistema esquelético apendicular o el esqueleto apendicular. Ya vimos cómo se conforma el esqueleto axial. Ahora vamos a ver cómo se conforma el esqueleto apendicular. Ustedes ya lo tienen bien definido, ¿sí? Pero vamos a identificar cada uno de los huesos de la cintura escapular, es decir, del hombro, las funciones, ¿sí? Los huesos de los miembros superiores, de los miembros inferiores, su localización, ¿sí? Y algunos reparos anatómicos superficiales de los huesos, por ejemplo, de la mano, del pie, etc. Como función fundamental del esqueleto pendicular, pues bueno, este esqueleto pendicular también tiene la importante función de activar el movimiento, de que se lleve a cabo un movimiento del cuerpo. Estos huesos de este esqueleto pendicular están conectados entre sí mediante músculos esqueléticos, lo que le permite realizar actividades como por ejemplo que caminemos, escribir, utilizar una computadora, bailar, nadar, tocar un instrumento musical, etcétera, todo lo que genere un movimiento. Este esqueleto apendicular está conformado por miembros superiores, miembros inferiores, los huesos de las dos cinturas, es decir, cintura escapular y cintura pelviana, ¿sí? Y estos a su vez también se fijan a los miembros del esqueleto axial que ya habíamos visto hace una semana. Les vuelvo a poner esta imagen para que vean cuántos huesos, ¿sí?, constituyen el esqueleto apendicular, que en total son 126. Tenemos a las cinturas escapulares, a los hombros, tenemos dos huesos, dos clavículas, dos escápulas, ¿sí?, dos húmeros, dos cúbitos, dos radios, dos carpos, los huesos metacarpianos, los falanges, que son 28, ¿sí?, que son 14 en cada mano, 5 metacarpianos en cada mano. Dentro de las cinturas pelvianas tenemos a la cadera, pelvis y el hueso coxal, que son 2. Y a las extremidades inferiores, que bueno, son el fémur, este que tenemos aquí, la rótula, que recuerden que es un hueso sesamoideo, el peroné, ¿sí?, que es el de enfrente, la tibia, la de atrás, tarso, ¿sí?, que no es lo mismo, porque muchos se equivocan de nombre, es decir, tarso es de pie, ¿sí? Carpo es de mano. Y los huesos metatarsianos son también 5 en cada pie. Perdón, 5 en cada pie. Ay. Y los falanges, que son 28, 14 en cada uno de nuestros pies. Bien, la cintura escapular, que es lo primero que conforma este esqueleto apendicular, pues bueno, recordemos que el cuerpo tiene dos cinturas, no solo tenemos una cintura, ¿no? Cuando se mueve la cintura, no, pues ¿cuál? No, ¿cuál de las dos? No, porque tenemos dos cinturas. Una de la cintura escapular, sí, que son los hombros, ¿sí?, y otra la cintura pelviana. Estas cinturas escapulares se fijan a los huesos de los miembros superiores, ¿sí?, y al esqueleto axial, como lo vamos a ver en la siguiente figura, que sería esto que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos a la escápula, que es esta parte de atrás. Tenemos a nuestra clavícula, que es este huesito que atraviesa por delante. Esa es la clavícula. Y a todo esto se le llama cintura escapular. Recuerden, de cada lado tenemos clavícula, clavícula, escápula y escápula. Cada una de estas cinturas escapulares está formada, ya saben, una clavícula y una escápula de cada lado. La clavícula es el hueso anterior o delantero que se articula con el manubrio del esternón en la articulación esternoclavicular. Por su parte, la escápula se articula con la clavícula en la articulación
clavicular y con el húmero en la articulación glenohumeral, es decir, con el hombro, ¿sí? Las cinturas escapulares no se articulan con la columna vertebral y son mantenidas en su posición y estabilizadas por un grupo de músculos grandes que se extienden desde la columna vertebral y las costillas hasta la escápula. Podemos ver en la imagen, ¿sí? Aquí tenemos anterior, en una postura anterior a la clavícula, se articula con el esternón, ¿sí? Y esta parte de la clavícula se articula, ¿sí? Le llamábamos una articulación llamada acromión clavicular, ¿sí? Porque este huesito se llama acromión, ¿sí? Y se articula con nuestra parte superior de la escápula. Bien. Entonces, cada clavícula es parecido a una llave en forma de S, vean, es una S no muy formada, pero finalmente una S fina, y se localiza horizontalmente, ¿sí? De manera horizontal, en la región anterior del tórax por encima de la primera costilla. Vean, está aquí a la altura de la primera costilla. ¿Sí? Que estas son costillas, ¿qué? Verdaderas, ¿verdad? Y está por encima del tórax, ¿sí? La primera costilla. Es subcutánea, es decir, bajo la piel, y fácil de palpar en toda su longitud. Si ustedes se ven y se palpan su clavícula, la van a sentir muy fácilmente, ¿sí? Y llévenla, lleven su mano, ¿sí? Por toda su clavícula y van a sentir toda la parte anterior de su clavícula y van a ver que efectivamente es como si se formara una S. Bien. Esta S pues se curva hacia nosotros y si la sienten, se curva hacia ustedes cuando se observa en posición anatómica y la mitad lateral es cóncava por delante y la curva se aleja hacia ustedes. Es decir, es como si se formara literal una S. Disculpen, ¿eh? Ahora, cada escápula eh, es un hueso plano, grande. Recuerdan que habíamos visto los tipos de hueso. Bueno, la escápula es un hueso plano, ¿sí? Es triangular y está localizado en la región superior, es decir, en la parte de arriba de la cara posterior del tórax, es decir, atrás del tórax, entre los niveles de la segunda y séptima costillas, ¿sí? Entonces, va desde la segunda costilla aproximadamente, si lo viéramos desde atrás, hasta la séptima costilla, ¿sí? La escápula, pues, se conforma de varios, formas, ¿verdad? Ajá. Aquí tenemos al huesito del acromión, que bueno, la escápula es un solo hueso, pero pues sus partes, ¿sí? Se pueden llamar, por ejemplo, con el acromión, apófisis, ¿sí? La cavidad que tiene, los ángulos, ángulo superior, ¿sí? Ángulo inferior, la fosa de la escápula, porque es como un hoyito que tiene, ¿sí? Bien, entonces esta es su escápula. Ahora vamos a hablar de los miembros superiores, ¿sí? O de sus extremidades superiores, que nosotros comúnmente la llamamos como el brazo, ¿no? Cada miembro superior o extremidad superior tiene 30 huesos en 3 localizaciones. El primero es el húmero, que es este huesito que tenemos aquí, ¿sí? A lo que le llamamos brazo, ¿sí? El radio y el cúbito en el antebrazo, que es después del codo,
Y los 8 huesos carpianos en el carpo, es decir, en la muñeca, ¿sí? Estos son los carpianos, los primeros huesitos que tenemos de la muñeca, de arriba hacia abajo. Y en el metacarpo o la palma tenemos otros 5 huesitos y 14 falanges en total, ¿sí? Vamos a ver más de cerca ahorita. No se puede acercar, pero bueno, los huesos carpia, lo vamos a ver cuando damos la mano, pero bueno, aquí pueden alcanzar a ver, si los enumeran ustedes, los huesos carpianos, que son 8, ¿sí? Si los cuentan son 8 carpianos, 5 metacarpianos, que es su palma en sí, toda su palma, ¿sí? Y los falanges, que son 2 en el meñique, 4, 6, 8, perdón, 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 12 y 2 en el dedo pulgar, ¿sí? Son 3, 6, 9, 12 y 2, 14, ¿sí? Entonces, por eso es que son 14 falanges. Bien. Ahora, vámonos por partes. El húmero, ¿sí? Es este que tenemos aquí, se articula con la escápula. Y este húmero es el hueso del brazo más largo y más grande del miembro superior. Se articula con el plano proximal, con la escápula, aquí lo tenemos, aquí se está articulando con la escápula, y en el plano distal con 2 huesos, con el cúbito y el radio para formar la articulación del codo, y esto permita el movimiento de estirar y encoger mano, estirar y encoger, ¿sí? Entonces aquí se está articulando con ambos huesos. Bien. El cúbito se localiza en la región media del antebrazo. Ajá. El cúbito es la parte, digamos, trasera, si extendemos la mano. Del lado del meñique, si nosotros estiramos la mano, vemos nuestro meñique, es decir, eh, el dedo chiquito que le llaman. Bueno, en esa línea vamos a poder encontrar a nuestro cúbito. Y el radio, pues está en la parte lateral del lado del dedo pulgar, es decir, del dedo gordo. En ese sentido o en esa dirección va el hueso del radio. A diferencia del cúbito, el radio es angosto en su extremo proximal, ¿sí? Aquí, y se ensancha en su extremo distal. Ajá. Aquí lo podemos ver. El radio lo localizamos, es este que está aquí, ¿sí? Y es más ancho en la parte distal, es decir, a la altura de la muñeca, y es menos ancho, ¿sí? O más angosto en la parte proximal. Bien. Ahora, los huesos carpianos, que aquí lo tenemos más detallado, o se le puede llamar carpo. Si yo les pregunto, ¿cómo se llaman los huesos de la muñeca? ¿O cómo se le llama la muñeca? Carpo. Punto. ¿Sí? El carpo es la región proximal de la mano y está formada por 8 huesos pequeños. Si les cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Unidos entre sí por ligamentos. Todos huesitos y todo esto blanco que hay alrededor de ellos son ligamentos y es por eso que están unidos. Los metacarpianos, que son los de la palma, y se llaman metacarpianos, porque van más allá de, eso significa meta, más allá de, ¿sí? O los huesos de la palma, que son en la región intermedia de la mano, está formada por 5 huesos, ¿sí? Se los cuentan 1, 2, 3, 4, 5. Justamente los que tenemos en la palma. Si ustedes se palpan, perdón, van a poder sentir sus 5 huesitos. Y sus falanges son 14 en total
Y pues estos son los huesos de los dedos que forman la región distal de la mano o lo más alejado de la mano. Ujú. Tenemos 14 falanges, ¿sí? En los 5 dedos de cada mano. Entonces, contamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, porque recuerden que a partir de aquí son metacarpianos, ¿sí? Entonces, el dedo gordo solo tiene 2 falanges, ¿sí? Bien. La cintura pélvica o la cadera está formada por 2 huesos de la cadera denominados coxal, ¿sí? O huesos pélvicos o hueso coxal, como lo quieran llamar, es correcto. Los coxales se unen por delante en una articulación llamada sínfisis del pubis, ¿sí? Que sería esta que está aquí. Ajá. Se unen por detrás con el sacro en las articulaciones, es decir, esta partecita que no vemos aquí, por detrás, con articulaciones sacroilíticas, el anillo completo compuesto por los coxales, las sínfisis del pubis y el sacro forma una estructura de tipo lebrillo denominada pelvis ósea. Y que esta pelvis pues tiene mucho que ver porque en mujeres tiende a ser mucho más ancha esta pelvis, ¿sí? En hombres es mucho más angosta, es como si alargáramos la imagen. En hombres es mucho más vertical y en mujeres pues se ensancha horizontalmente precisamente para que a la hora del parto o anatómicamente o fisiológicamente se prepare para, si es que se llega a tener un hijo, pues bueno, esta anatomía de esta parte o de este hueso le permita dar a luz. Desde el punto de vista funcional, la pelvis ósea suministra un sostén resistente y estable a la columna vertebral, es decir, que no solamente se articula con los miembros inferiores que le dan sostén, sino también con la columna vertebral para brindar una resistencia estable, ¿sí? La cintura pélvica de la pelvis ósea también conecta los huesos de los miembros inferiores, ya lo habíamos dicho. Bien. Y aquí les presento la comparación de la pelvis femenina y la pelvis masculina. Vean lo que les decía. En mujeres, ¿sí? Es más, todo este huesito, toda la pelvis, toda la cadera, es mucho más fina. Es un hueso más liviano que pesa menos que en un hombre, ¿sí? Es liviana y fina, es más superficial, es más ancha. Vean, aquí la flechita nos indica que es mucho más ancha en el caso de la pelvis mayor, ¿sí? Tenemos aquí en la parte de abajo, en la sínfisis del pubis, tenemos un ángulo mayor de 90 grados en mujeres y precisamente es pues para que se abra correctamente el canal vaginal. Y en los hombres, vean, es menos ancha, más estrecha, es grande y orientada lateralmente. Se forma casi un círculo, y aquí es un óvalo, ¿sí? Y el arco de la pubis menor, ¿sí? O el sínfisis de la pubis, pues es mucho más estrecho y es menor a 90 grados, ¿sí? Vean, también la cresta ilíaca, y es por eso que las mujeres pues somos más caderonas, ¿no? Que los hombres, precisamente por estas cuestiones anatómicas que son adaptadas pues para una fisiología que más adelante se lleve o no se lleve a cabo, ¿eh? Pero bueno, el cuerpo ya está precisamente preparado. Tiene menos curva, ¿sí? Es menos vertical la de las mujeres, ¿sí? Es más ancha, mayor de 90 grados. Bueno, esto ya lo hemos dicho. Ay, ya me pasé.
¿sí? El coxis pues es más movible y más curvado en un sentido anterior. Vean, está un poquito más curvado que el de los hombres. Y es más, el sacro es más corto, más ancho, ¿sí? En el de los hombres es más largo, más angosto. Vean, el sacro se ve luego que está mucho más largo. En el de las mujeres es mucho más corto. Ujú, y menos curvado en el segmento. Ahora, si comparáramos desde una vista inferior a esta cintura escapular o a la pelvis, vista desde arriba, ajá, pues veríamos, o se vería de esta forma, ¿no? Que la cavidad es mucho más grande en las mujeres, mucho más ancha, y más corta, más separada, con mayor proyección medial, ¿sí? Es decir, mucho más ancha. Ujú. Y en los hombres, pues es, vean, un poquito más estrecha, se forma casi el círculo y aquí, pues veíamos, ya les repito, pues es más como un óvalo. Ujú. Bien. No quiere cambiar ahora. Y por último tenemos al miembro inferior, ¿sí? Que es pues en sí nuestra pierna, como coloquialmente la conocemos, y cada miembro inferior o extremidad inferior tiene igual 30 huesos en 4 localizaciones, ¿sí? La primera es el fémur, perdón, este fémur, y que en todas las personas, ¿sí? Tiende a ser de diferentes medidas según la talla, ¿sí? O según la estatura. La rótula, que es la segunda localización, ¿sí? Aquí lo vemos. La tibia, que es este huesito de atrás, muy delgado. El peroné, que es el de enfrente. Uh-huh. Y los 7 huesos tarsianos, que son estos primeros que están inmediatamente después de la tibia y el peroné. Los 5 metatarsianos que están en la planta del pie, ajá, y 14 falanges, perdón, que son básicamente los dedos, los huesitos, los dedos de nuestros pies, ¿sí? Entonces, no hay mayor problema, ¿verdad? Vamos a verlo por separado. El fémur o hueso del muslo es el hueso más largo, más pesado y más fuerte del cuerpo. Recuerden, cuando yo les pregunte cuál es el hueso mucho más largo y más pesado y más fuerte del cuerpo, pues bueno, es el fémur. Ujú. Bien, entonces lo localizamos bien. Es el fémur. La rótula, decíamos que es un hueso samoideo, parece un plato pequeño, un plato hondo pequeño, y es triangular, vean, como un pequeño triángulo localizado por delante de la articulación de la rodilla, y tiene como función importante que se haga la acción de palanca del tendón del músculo cuádriceps femoral y mantiene la posición del tendón cuando la rodilla se flexiona y protege la articulación de la rodilla. Es por eso que hay muchas lesiones a nivel de la rodilla, porque a veces la posición no es la correcta. Cuando hacen cierto tipo de ejercicio, pues bueno, hay que corregir posición y no tratar de estar lastimando o lesionando, ¿sí? A esta articulación de nuestra rodilla, porque precisamente lo que hace esta rótula, este huesito de la rótula, es precisamente mantener la posición del tendón, ¿sí? Cuando se flexiona y proteger esta articulación. Y claro, todo en exceso, recuerden que todo en exceso hace daño, ¿sí? Y no se recomienda que se hagan ejercicios de totalmente estirarla y flexionarla. Estirarla totalmente y flexionarla, ¿no? Simplemente hacer un resorte, ¿no? Sin llegar a estirarla totalmente porque podemos lesionar la articulación.
La tibia es este huesito por detrás. Ya nos quedan 10 minutos. Eh, es el hueso más grande de la pierna que dispuesta en el sentido medial soporta su peso. Y la tibia significa, perdón, flauta, porque en los tiempos antiguos se utilizaban las tibias de las aves. Ay, caray. Las tibias de las aves como estas tibias de las aves pues las ocupaban para hacer instrumentos musicales como flautas, por eso es que se llama tibia. Y el peroné, pues bueno, es paralelo y lateral a la tibia, pero es más pequeño que el huesito detrás, que la tibia, y no se articula con el fémur, pero ayuda a estabilizar la articulación del tobillo. Vean, ¿sí? Tibia, peroné. Ujú. Tibia es la que está por delante, si nos vemos de frente, ¿sí? Peroné, la que está en la parte de atrás. Y posteriormente tenemos a los huesos tarsianos, ¿verdad? A los falanges, ¿sí? En el tarso, pues es el tobillo, literal. Los huesos del tarso son 7 huesos tarsianos, ¿sí? El metatarso son 5 huesos metatarsianos, si los podemos contar, 1, 2, 3, 4 y 5. Y los falanges, pues son 14 cada pie y se enumeran del 1 al 5, comenzando por el dedo gordo, ¿sí? Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿sí? Entonces, tenemos 14 también falanges en cada pie. Y bueno, para la próxima semana, pues vamos a ver articulaciones, cuáles son su clasificación, los tipos de articulaciones, vamos a empezar a ver articulaciones. Y bueno, ¿qué tienen de actividad para la próxima semana, chicos? Ahorita les digo. Sorpresa, disfruten de su fin de semana sin actividad por esta semana. Nada más que sí, denle un repasito al tema para que no se les olvide esqueleto apendicular, cómo está formado. Disfruten de esta semana sin tarea, ¿sí? Y esto sería por el día de hoy el tema. Permítanme, déjenme darle stop.